de edad avanzada. Tenían poca fuerza o deseos de ganarse la vida en un lugar nuevo. También se les hacía difícil separarse de aquellos que habían sido sus amos. Por lo tanto, termino la cita del señor Booker T. Washington. Por lo tanto, muchos de ellos optaron por quedarse en las plantaciones y optaron por seguir viviendo como si fuesen esclavos. En la tarde de hoy quiero compartir con ustedes en nuestro estudio sobre el libro de Gálatas un mensaje, unas palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas. Unas palabras que nos debe llamar la atención, porque Pablo hace un cambio repentino en la forma en que ha estado hablando hasta ahora a la iglesia y cambia su tono. Se dirige a la iglesia de otra forma. Pero cometería pecado. Yo cometería pecado un día como hoy, un domingo como este, si saco el texto fuera de su contexto. Y aunque ya lo hemos visto en domingos anteriores, quiero volver brevemente a repasar lo que Pablo nos dice en el capítulo 4, los versículos del 4 al 7 de esta preciosa carta de Gálatas. Y dice lo siguiente, y si tienen sus Biblias, ya sean, como siempre digo, ya sea porque la trajeron impresa o la tienen en forma electrónica, vamos a buscar en la carta de Gálatas y vamos a ubicarnos en el capítulo 4. Primero voy a leer de los versículos del 4 al 7 y voy a repasar brevemente lo que Pablo dice ahí porque es parte del mensaje que Pablo está enviando a la iglesia. Dice en el versículo 4 en adelante: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y cierro las palabras de Pablo en este capítulo 4, los versículos del 4 al 7. Estas declaraciones de Pablo, y quiero volver a enfatizar sobre ellas antes de entrar al texto que vamos a estar cubriendo o estudiando en la tarde de hoy. Lo que nos da a entender es y nos ayuda a entender el resto del mensaje que Pablo le envía a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Primeramente, que fuimos redimidos, comprados de la esclavitud por la sangre de Cristo en la cruz. Segundo, que ya no somos esclavos, sino que somos hijos e hijas de Dios. Tercero, que no solamente tenemos una nueva relación con Dios en una forma posicional de ser llamados hijos, pero que es una relación personal, íntima, de vivencia, de una experiencia de un hijo con su padre y del padre con su hijo. Que disfrutamos una relación íntima con nuestro Padre Celestial y de ahora en adelante le podemos llamar Abba, Padre, que es la palabra en arameo para decir papá o papi, la relación muy cercana de un hijo como se relaciona con su padre. Y así como Cristo se refiere al Padre Abba, y Cristo mismo le llamó así en el Evangelio de Marcos, ahora que estamos en Cristo podemos también nosotros llamar a nuestro Padre Abba, teniendo una relación personal con Él, siendo sellados por el Espíritu Santo. Mire, en la tarde de hoy escuchamos unos testimonios. Y qué precioso haber escuchado testimonios que se relacionan con el mensaje de esta tarde. No fue nada programado,
Pero nuestra vida no está dictaminada por una serie de reglas o un listado de demandas religiosas que ponen una carga insoportable y difícil de llevar en nuestras vidas como creyentes. Nuestra vida en Cristo está marcada con una relación tan personal con nuestro Padre Celestial que lo podemos llamar papá y ser libre de todo aquello que en un momento nos esclavizaba, de todas aquellas reglas o leyes y legalismo que no nos permitía tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. Y Pablo entonces entra y establece una conversación con la iglesia en Galacia. Y lo primero que establece es y hace una pregunta: ¿por qué quieres volver atrás? ¿Por qué quieres volver atrás a la esclavitud? Eres libre. Ahora, ¿por qué quieres volver atrás a la esclavitud? Y Pablo observa que después de ser librado de la esclavitud, estos hermanos de la iglesia en Galacia quieren volver atrás a la esclavitud, quieren volver atrás a la enseñanza de aquellos judaizantes, aquellos que enseñaban el legalismo, la justificación por medio de las obras y por medio de la ley. Y para demostrarle a ellos, Pablo establece tres cosas, 3 puntos que vemos en el versículo 9 de aquello que Pablo le establece claramente y decirle: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres regresar atrás? Primeramente le establece que hemos sido movidos de esclavos a hijos, a herederos, y ya somos libres. No hay que ir más allá. La obra ya está hecha. La hizo Cristo Jesús en la cruz. Hemos sido comprados por Él. Ustedes, Pablo le decía a la iglesia en Galacia y nos lo dice a nosotros en la tarde de hoy, han sido comprados por la obra de mi Hijo Jesucristo, dice el Padre, en la cruz, a precio de sangre. Eres libre y tienes una relación conmigo y me puedes llamar Abba, Padre. Por lo tanto, también Pablo le estaba preguntando: ¿cuál es entonces el objeto de tu adoración? Estos hombres, estos hermanos y hermanas de la iglesia de Galacia querían volver atrás, adorar a aquellos ídolos, aquellos dioses que habían inventado, aquellos dioses que tenían en aquel tiempo, sea ya del Imperio Romano o de la misma, la parte de Grecia, querían volver a adorar esos dioses, cuando el verdadero Dios a quien ellos tenían que adorar estaba allí con ellos. Los había adoptado como hijos, le había dado la salvación, los había hecho libres, les había dado libertad. Por el otro lado, y este es el punto importante también, Pablo le dice: no solamente ahora tú has llegado, hermanos y hermanas de esta iglesia, a conocer a este Dios, conocer a Cristo, pero lo importante es que Él te conoce a ti. Es una relación muy diferente a la que tú piensas o crees que tienes con los dioses a los que tú adoras, que son dioses falsos, dioses que te has inventado. Este es un Dios verdadero, es el creador de los cielos y de la tierra. Y no solamente llegaste a conocerlo a través de Jesucristo, pero Dios Padre te conoce a ti. Algo que quisiera traer como ejemplo para ilustrar claramente lo que Pablo está diciendo. Mire, una cosa es conocer a alguien famoso personalmente y otra cosa es que esa persona te conozca a ti. Y voy a usar un ejemplo de un buen amigo mío, hermano en la fe, que fue mi pastor por muchos años. El pastor doctor Carlos Zazueta, quien es la voz de Visión para Vivir del pastor Chuck Swindoll. Carlos y yo colaboramos por muchos años. Mantenemos una comunicación constante.
Hablamos de lo que sucede en nuestra vida personal como también de lo que sucede en nuestros respectivos ministerios. Nos rendimos cuentas los unos a los otros. Si usted en algún momento dado llega a conocer o a estar frente a Carlos Azueta y le pregunta y le dice, yo conozco a un amigo suyo que se llama Rafi Gutiérrez, lo más seguro Carlos le va a decir, pues claro que conozco a mi manito. Así es que nos hablamos. Él es mi manito, yo soy su manito, de hermano. Pero una cosa es conocer y que Carlos me conozca. Y otra es que yo conozco otros pastores hispanos como también americanos, pero no me conocen a mí. Tal vez en algún momento nos saludamos, tal vez en algún momento compartí con ellos. Pero si usted le pregunta a ellos, conozco a alguien que dice que lo conoce usted y yo conozco a Rafi Gutiérrez, tal vez la contestación que le van a decir es, ¿Rafi who? ¿Rafi quién? Porque no nos conocemos. A eso era lo que Pablo se estaba refiriendo en esta parte cuando dice que Dios los conoce a ustedes, que el Dios del universo los conoce a ustedes. Y Pablo continúa, amados hermanos, y continúa con una pregunta en el versículo 9, y la pregunta que le hace a la iglesia es, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Por qué quieres volver a la esclavitud? Y Pablo establece bien claramente y le deja saber que, número uno, la ley es débil. La ley solamente era capaz de marcar el pecado, de resaltar el pecado, pero no podía librarlos del mismo. La ley lo que hacía era ponerte frente a un espejo y decirte, tú eres pecador por esto, pero no te libraba del pecado. La ley diagnosticaba, pero la ley no sanaba. Y Pablo indica también que por tal razón la ley es inútil, ese legalismo a la cual estos hombres están llegando donde ustedes es inútil. Porque la ley no puede conseguir lo mejor para ti como lo tenemos a través de la libertad que es en Cristo Jesús. La ley no tiene la capacidad o tiene tanta capacidad para proveernos beneficios espirituales como lo tiene una compañía completamente en bancarrota, que no existe. No ofrece absolutamente nada. Y Pablo cierra indicando que la ley la describe como rudimentos o principios elementales. Ellos estaban cambiando el poder del evangelio de Dios por la debilidad y lo inútil de la ley. Estaban cambiando la riqueza del evangelio de la gracia por la pobreza de la ley. La ley, como dije anteriormente, solamente podía dar a conocer la debilidad del hombre y su fracaso espiritual, pero no levantaba al hombre o a la mujer de ese fracaso o de esa debilidad, como lo hace la gracia de Dios, y lo hemos visto como testimonio en la tarde de hoy con los bautismos. Pablo describe la ley como algo que esclaviza, que anula los privilegios de la persona y nos somete a una serie de reglas tan elementales que han sido diseñadas con ese propósito de capturarnos, de no dejarnos crecer. La ley hace esclavos y es precisamente lo que estos hombres judaizantes, legalistas, querían hacer. Al igual que aquellos esclavos que le mencioné al principio en la ilustración que escribió Booker T. Washington. Hay quienes prefieren volver a la esclavitud una vez han sido librados por Cristo, por el evangelio de la gracia de Dios, porque buscan una supuesta seguridad y una supuesta confianza y se escapan de tener que tener responsabilidades o buscar unas decisiones que le permitan crecer. Mire, en lo que se refiere al desarrollo de nosotros como cristianos,
como individuos. Mientras vivas bajo las reglas te encontrarás en un estado de esclavitud, porque muy bien Pablo lo decía y se lo dijo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Estas reglas, estas leyes, la ley es para los transgresores y los rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es justo. Por lo tanto, la madurez de nosotros como creyentes, la madurez del creyente no se alcanza y nunca se va a alcanzar, amados hermanos y hermanas, cumpliendo ciertas reglas o normas. Solo lo alcanzaremos cuando confiamos y depositamos nuestra confianza por completa en Jesucristo y aceptamos la libertad que Él nos ha dado. Pero Pablo no queda ahí. Pablo no solamente señala el hecho de que esta iglesia, la iglesia en Galacia, desea regresar a la esclavitud. Pablo entonces toma un giro diferente en su mensaje. Tiene un tono diferente en cuanto a cómo le habla a ellos. En los capítulos anteriores, los primeros 3 capítulos, Pablo descargó todas sus admoniciones, descargó todo su conocimiento teológico, todo su conocimiento de la ley, descargó toda su experiencia para derrocar o derrotar a los judaizantes, a los legalizantes, a los que venían con la ley, para hacerle demostrar que su evangelio de la gracia de Dios y la justificación por la fe era más que suficiente. Pero ahora Pablo usa un tono diferente y Pablo se convierte en un pastor que tiene cuidado por su iglesia, un pastor que ama su iglesia, un pastor que es apasionado por el evangelio y les habla como un padre y les habla con ternura. El apóstol Pablo nos da un patrón que es digno de imitar. Cuando analizamos o queremos ver la forma en que debemos de tratar a los hermanos que de una forma o de otra han caído o quieren volver a ser esclavos de la ley o del legalismo. Mire, nosotros mostramos la tendencia de lanzar discusiones interminables e inclusive condenar a las personas que se han extraviado. No nos damos cuenta que en lo que llamamos que estamos en la gracia nos convertimos también en legalizantes. Buscamos también el aspecto legal. Pablo aquí en estos versículos siguientes, del 12 en adelante hasta el 20, hace lo contrario. Especialmente cuando se trata de defender la verdad doctrinal. Él lo hace con amor y lo hace con gracia, lo hace con un cuidado pastoral. Pablo, como dije anteriormente, toma un tono diferente y les habla a los creyentes y le dice: ¿qué te ha pasado? ¿Por qué me estás tratando de esta manera? Si cuando yo fui donde ti me recibiste con gozo, me recibiste con alegría, aun cuando yo estaba padeciendo de una enfermedad. Y la Biblia no nos deja saber qué enfermedad era la que Pablo estaba pasando. No nos dice claramente a qué Pablo se refería sobre esta enfermedad. Se ha especulado muchísimo a lo que Pablo se estaba refiriendo en cuanto le dice a esta condición que yo tenía, que inclusive menciona y dice que tal vez para ustedes fue repulsiva. Y no estoy hablando del COVID-19. No estaba en ese tiempo, pero algo le estaba pasando a Pablo. Algunos han indicado que él tenía una enfermedad física, que había capturado una condición en algún lugar, como lo es el paludismo o la malaria. Pero otros indican que la enfermedad de Pablo era algo relacionada con sus ojos,
Por eso es que en este pasaje que estamos leyendo y que estamos estudiando del capítulo 4 de Gálatas, del 8 al 20, Pablo bien claramente le dice a la iglesia: ustedes cuando me recibieron hubiesen deseado arrancarse los ojos y regalármelos. Más tarde, al final de esta carta, Pablo bien claramente dice: y le escribo en letras grandes. Muchos han pensado que Pablo tenía un problema serio de visión, o estaba perdiendo la vista, o tenía una condición de enfermedad en la vista. Y Pablo agradece lo que la iglesia ha hecho y cómo lo recibió aún en las condiciones en las que Pablo estaba. Y es maravilloso cuando la gente acepta a los siervos de Dios, a los mensajeros de Dios, a los predicadores, aquellos que van a llevar el evangelio de Dios, no por su apariencia, sino porque representan al Señor y traen el mensaje de salvación a la iglesia o al sitio donde vayan a predicar. Pablo bien claramente le dice: mire, yo no soy capaz de engañarlos a ustedes luego de esto que ha sucedido. Al contrario, Pablo demuestra una actitud completamente distinta, como dije anteriormente, de un pastor que ama, que tiene cuidado, que tiene pasión por el evangelio. Pablo demuestra cuánta pasión, cuánto amor sentía por ello. El único interés de Pablo era ver a Cristo manifestado en la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas en la iglesia de Galacia. Y Pablo nos da aquí un ejemplo a nosotros, para cada uno de nosotros a seguir. Un ejemplo que debe de estar en nuestros corazones y en nuestras mentes, no solamente para los líderes, pastores, pero para todos y cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, como discípulos de Cristo, como siendo liberados de la esclavitud del pecado y usarla para con otras personas. En vez de reprochar, en vez de señalar, en vez de juzgar. Pablo le habló del trabajo arduo que él estuvo haciendo a través y con ellos. De hecho, se llegó a preguntar si ese trabajo que él había hecho estaba siendo en vano. Pero Pablo también le señaló claramente que se había identificado con ellos. Anteriormente vimos cómo Pablo regañó a Pedro o enfrentó a Pedro porque Pedro, en vez de identificarse con la gente, con los gentiles, decidió irse con los judíos. Y Pablo se identificó con los gentiles, se identificó con la iglesia en Galacia. Pablo fue y estuvo con ellos, compartió con ellos, se identificó con ellos. Pablo mostró un interés personal genuino en ellos desde el inicio, desde el comienzo mismo de la iglesia. Mostró una actitud compasiva y comprensiva como un padre para con sus hijos, como bien Pablo lo menciona aquí en esta carta. Y estaba dispuesto a luchar y sufrir con el fin de verlos llegar a la madurez espiritual. Pero al final Pablo dice: yo deseo estar con ustedes. Es mi deseo poder estar con ustedes. Y hay una expresión que él utiliza: ya no sé qué más voy a hacer. Ya no sé cómo más le voy a explicar esto. Esa era la pasión que él sentía por ellos para liberarlos, sacarlos de donde se estaban dirigiendo como esclavos debido al legalismo que estaban viendo. Pablo muestra la actitud, muestra el corazón de nuestro buen pastor. El pastor, el Señor Jesucristo, quien está dispuesto a pagar el precio para rescatar cada oveja perdida. Y nosotros debemos también, como creyentes, como seguidores de Cristo, mostrar esa actitud. El interés de Pablo era glorificar a Cristo en todo tiempo. No estaba buscando la fama, como vimos que él lo explicó en el capítulo 1 de esta misma carta. Mire, un verdadero siervo de Dios,
verdadero líder espiritual, un verdadero discípulo de Cristo, no se aprovecha de la gente para enaltecerse él mismo o ensalzarse él mismo, o su obra o su ministerio. El verdadero siervo de Dios, el verdadero siervo de Cristo sirve con amor para ayudar a la gente a conocer mejor a Cristo y a glorificarlo. La tarea del líder espiritual, la tarea de nosotros como pastores, como líderes ministeriales, no es alabar o ensalzar nuestro ministerio ni a nosotros mismos. Nuestra tarea es llevar a la gente a la cruz, llevar a la gente a Cristo, para que hayan los testimonios que vimos en la tarde de hoy, que públicamente declararon su fe en Cristo y son una nueva vida en Cristo, son libres en Cristo y lo han demostrado en la tarde de hoy. Esa es nuestra tarea como líderes espirituales y como pastores. Y Pablo le habla con la verdad a esta iglesia. Y mire, yo sé, la verdad duele. La verdad duele. Y cuando nos dicen la verdad en nuestras caras, duele. Pero la verdad trae sanidad. Y era lo que Pablo estaba buscando al traer la verdad a esta iglesia. Mire, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Tal como yo he sido honesto conmigo mismo durante este tiempo en que estuve preparando este mensaje. Muchas veces lo último que queremos escuchar es que alguien nos diga la verdad, especialmente si se exponen nuestras deficiencias espirituales. No queremos escucharlo. Nuestra reacción de inmediato es salir a la defensa, reprochar, levantar una muralla, decir no, tú estás equivocado. Pero cuando se trata de alguien que nos ama, que se preocupa por nosotros, a alguien que hemos también depositado nuestra confianza como un mentor, como líder espiritual, debemos de abrir nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar lo que esa persona nos tiene que decir. La persona que tiene toda la información no es la persona correcta. En estos días tenemos información de más. Si usted quiere información, vaya al internet, googlee algún tópico y vendrán miles y miles y miles y miles de enlaces sobre información. Pero es el hombre y la mujer de Dios que se entrega totalmente a la verdad, que está dispuesto a escucharla, aceptarla, vivirla y compartirla, aquel o aquella que nos puede mostrar la verdad de nuestras vidas. Como Pablo se hacía preguntas y le hizo preguntas a aquella iglesia, tengo unas preguntas para ustedes y con esto concluyo. ¿Cómo respondes tú a la verdad del Evangelio? ¿Cómo estás respondiendo a la verdad del Evangelio? ¿Lo estás haciendo como hicieron los 3 hermanos que dieron un paso y dieron testimonio y se bautizaron en la tarde de hoy? En algún momento te pregunto, ¿también has escuchado palabras fuertes de verdad sobre tu vida por parte de alguien que te ama, que se preocupa por ti? ¿Cómo te fue? Lo más seguro te dolió, o lo más seguro pudo haber sido de ayuda para tu vida. Y la última pregunta que tengo, y es una pregunta importante que aprendí hace tiempo atrás. ¿Te rodeas de personas de madurez espiritual que te han de ayudar a crecer en la libertad que Cristo nos da, o solamente te rodeas de aquellos que te han de hablar de palabras dulces y que hacen cosquillitas en los oídos, o solamente te dan vítores y porras, aunque sean puras mentiras? ¿Quiénes de los dos vas a tomar? Yo prefiero el primero, aquel que me confronta con la verdad. Para vítores, porras y palabritas suaves y dulces no hay tiempo. Pero para la palabra de Dios y la palabra de verdad en nuestras vidas
debemos de tomar tiempo. Voy a concluir con esta expresión. Me queda un segundo. Escucha bien lo siguiente que te voy a decir. Mire, como dije al principio, Cristo nos compró con precio de sangre, con su sacrificio en la cruz. Por la obra de Cristo en la cruz somos redimidos, somos declarados libres de la esclavitud del pecado. Y como una persona, y quiero que me escuchen bien lo que voy a decir, una persona libre que yo soy como Cristo y que soy en Cristo, he decidido seguir a Cristo. No importa qué, es mi decisión. Seguir a Cristo, por la libertad que Él me ha dado de tomar esa decisión. Pero he tomado otra decisión más. He decidido volver a la esclavitud, pero no a la esclavitud del pecado, pero a una esclavitud de excelencia. He decidido ser esclavo de Cristo, porque Él y solamente Él merece toda nuestra atención, merece nuestra vida y merece que rindamos nuestras vidas por completo a Él. Él es nuestro amo. Él nos compró a precio de sangre. Y si tengo que regresar a una cabaña, a una plantación, que sea a la de mi Cristo Jesús. Amén. Oramos, amados hermanos. Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú nos has hecho libres. Nos has librado del pecado y del legalismo, Señor. Gracias, Padre. Bendice el resto de nuestros días, del día de hoy, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre, una vez más. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios, el pueblo hispano, dice: amén, amén. Dios le guarde, hermano. Dios le bendiga grandemente.